Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Les habla Vicente Montesinos desde Adoración y Liberación en este martes de Pascua, 2 de abril del año del Señor de 2024. Si cada uno de los días que pasan vemos cómo Jorge Mario Bergoglio y los suyos acrecentan, amplifican, aceleran los planes para destruir la Iglesia Católica. Obviamente, ellos, la Iglesia Católica, no la van a destruir. La Iglesia Católica permanece en aquellos hermanos que seguimos fieles a la sana doctrina, a la santa tradición, el magisterio bimilenario y las sagradas escrituras. Pero ellos, en sus planes enfermizos, psicópatas, siguen intentando destruir la Iglesia Católica. Obviamente, esa falsa Iglesia Católica con la que algunos todavía comulgan, ya la han destruido de cabo a rabo. Y lo que acaba de hacer Jorge Mario Bergoglio, al parecer se va a implementar esta semana y les vengo a contar, es un paso definitivo, gravísimo, burlesco, absolutamente demoledor. Y es que, según unas informaciones que desde ayer ha proporcionado el medio Gloria TV, Jorge Mario Bergoglio, durante los próximos días, sacará a la luz un motu propio por el cual se quitará el título de Papa. Desaparecerá para él y los futuros pontífices, según su deseo, el título de Papa. Ya no existirá el Papa de la Iglesia Católica. Es decir, aquello que realmente define a los católicos, a la verdadera Iglesia de Cristo, en contraposición al resto de separados, sectas protestantes, ortodoxas y de todo tipo que existen en el mundo, y que es la unión al Papa de Roma, al sumo pontífice, será eliminado en aras de que el jefe de la Iglesia Católica sea como un jefecillo más de cualquiera de las religiones falsas, sectas, confesiones, etcétera, entre las miles que existen en el mundo. Ello lleva definitivamente a la implementación de la desaparición de la Iglesia Católica a nivel de lo que estos tienen en su cabeza, y lleva al hecho de que la religión mundial única, con un montón de religiones todas al mismo nivel, sea establecida. Es como les digo, Jorge Mario Bergoglio, según la información que ayer daba Gloria TV, que yo estuve estudiando, que estuve mirando, contrastando, que no quise difundir porque tenía la esperanza de que fuera una broma de mal gusto y que hoy sería desmentida, pero vemos que no, se llamará presidente. Sí, presidente, como el presidente del gobierno, como el presidente de la ONU, como el presidente de cualquier organismo político, globalista, mundial, de cualquier organización, como el presidente de su escalera de vecinos o el presidente de su club de golf. Esto que les estoy contando no es una broma. Me remito nuevamente a las informaciones de Gloria TV porque son los que han recibido esta filtración directamente desde el Vaticano. He podido conversar con algunas personas que la tienen en su poder. Insisto, yo no la tengo, pero me veo obligado a darles esta información y a prevenirles de lo que posiblemente vamos a ver en los próximos días. A primera hora del lunes de Pascua, fuentes vaticanas filtraron a Gloria TV el texto definitivo de un motu propio que Bergoglio va a publicar durante estos próximos días. Se trata de su 30 motu propio, esos documentos que utiliza para, sin potestad y sin hacerlo desde verdaderas cartas apostólicas o encíclicas, sino como decretos personales, cambiar absolutamente toda la Iglesia Católica y destrozarla, sin esa potestad, como les digo, por medio de un motu propio, cambiar este aspecto esencial, fundamental y definitivo para acabar con la Iglesia Católica. El motu propio se va a llamar Habebamus Papam, no Habemus Papam, Habebamus Papam. Introduce las modificaciones en cómo se ha de conocer en la Iglesia Católica, según los delirios de esta gente, al sumo pontífice. Ellos, Bergoglio, sus secuaces, su gentuza, los destructores de la Iglesia, utilizan, manipulan y, como siempre, se escudan, porque además son cobardes, en papas anteriores. Normalmente lo hacen con Benedicto XVI, en esta ocasión lo hacen con Juan Pablo II,
para decir que en la encíclica Ut Unum Sint, que sean uno, que publicó el 25 de mayo del año 1995 San Juan Pablo II, este hablaba de la necesidad de que el papado estuviera más más abierto a esfuerzos ecuménicos. En ese documento, según la propia argumentación que los bergoglianos hacen ahora en esta nueva barbaridad, el difunto Papa Juan Pablo II invitaba a los líderes de otras tradiciones cristianas a entablar un diálogo sobre cómo se podía ejercer el oficio papal en el servicio de la unidad de las confesiones cristianas. Pues bien, ahora dice Bergoglio, el cobarde, el sátrapa de Bergoglio, que se excusa manipulando las palabras de Juan Pablo II para hacer esta barbaridad, que ya es la hora de que las palabras de este papa canonizado vayan seguidas de hechos. ¿Cuáles son los hechos? Señala Bergoglio que ya se ha realizado un importante trabajo durante su pontificado, ¿cómo no?, en la actualización de los títulos papales. En el motu proprio, según hemos podido comprobar, en italiano se utiliza la palabra aggiornamento. Volvemos otra vez al aggiornamento, al espíritu que desde el Vaticano II está destruyendo paso a paso la Iglesia Católica, el aggiornamento con el mundo, el aggiornamento con las modas, el aggiornamento con... ¿Sí? Bien. Ustedes recordarán, de ello les dimos cumplida cuenta, de hecho, Adoración y Liberación habló en exclusiva, en primer lugar, de esta noticia que después se difundió por todo el mundo, como en el año 2020, aprovechando además todos aquellos momentos que ustedes tan bien recuerdan, Bergoglio en el anuario pontificio suprimió algunos títulos pontificios ya, es decir, él tiene muy claro que, según la religión católica, según la verdadera Iglesia, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, es el jefe supremo de la Iglesia Católica, es el representante de Dios aquí, en este mundo, y que tiene la dignidad que debe de tener porque Dios se la da y se la da para algo, y él tiene que acabar y destruir eso. Él ha llegado al papado falso, a la ocupación del papado para destruirlo, y con él destruir la Iglesia Católica. Muchas veces les pongo el ejemplo y la comparación con Pedro Sánchez. Actúan realmente igual. Llegan a una institución, ambos de manera falsa, ambos de manera tramposa, ambos ocupándola, que no teniendo acceso a ella de una manera legítima, para acabar con ella. Pedro Sánchez ha llegado a la presidencia del gobierno de España para acabar con España, está en ello, y Bergoglio llegó aquí para acabar con la Iglesia Católica y también está en ello. Bien, como les decía, en 2020 escribió Bergoglio en el anuario pontificio unas cosas muy raras y eliminó el título de vicario de Jesucristo. Desde entonces ya no es vicario de Cristo. Y diréis, ¿pero cómo se quita a él ese título si él es tan poco humilde? Porque lo que no quiere es ser vicario de Cristo, es que él es el vicario de Satán. Ayer les publicábamos una homilía fantástica del padre Chabelo, está en el canal de YouTube Santos o Nada de Adoración y Liberación. Les invito a ir y a verla, en la cual el padre Chabelo, uno de los sacerdotes de esta casa, nos hablaba muy claramente de cómo Jorge Mario Bergoglio es el vicario del demonio en la tierra. Evidentemente, el vicario del demonio en la tierra, si algo no quieres ver, que es llamado el vicario de Cristo en la tierra. Y él eliminó del anuario pontificio este título, ¿sí? Eliminó también el título de sucesor del príncipe de los apóstoles. ¿Quién es el príncipe, el primero de los apóstoles? Pedro. ¿Sobre quién edificó la iglesia Jesucristo? Sobre la roca. Pedro. ¿Quién es el sucesor del príncipe de los apóstoles? El Papa. ¿Quién no quiere ser sucesor del príncipe de los apóstoles de Cristo? Jorge Mario Bergoglio. Por eso eliminó el título de vicario de Cristo en la tierra, eliminó el título de sucesor del príncipe de los apóstoles y eliminó, cómo no, el título de siervo de los siervos de Dios. Porque él no es siervo más que de la ONU y el globalismo, y no es siervo más que del demonio. Por eso de ser siervo de los siervos de Dios a él le suena
tan mal. Es algo así como a los vampiros a los cuales les enseñan un crucifijo o a los demonios a los que les tiran agua bendita. No lo puede soportar. Esto solo por citar algunos de los títulos. El mismo anuario pontificio lo presentaba simplemente como Jorge Mario Bergoglio, pero claro, él se quita todos los títulos divinos de derecho divino, pero tiene que ponerse uno porque él es Jorge Mario Bergoglio, sí, sí, el vení, vení, todos, todos. Y no se le ocurre otro que el de presidente. El presidente. Sí, sí. Ya no van a tener papa los millones de católicos que siguen con Jorge Mario Bergoglio, los centenares de miles de supuestos católicos que no reconocen a Bergoglio pero siguen comulgando con él. El unacum, el papa, ahora ya no va a existir porque va a ser un presidente. Eso es lo que van a tener. Y eso es lo que va a hacer que le acompañen al Averno si no salen de allí de una santa vez. En la misma línea, pues, el motu propio, atención, Habebamus Papam, decreta que a partir del día 29 de junio de este año, es decir, dentro de menos de 3 meses, en la festividad de los santos Pedro y Pablo, para más burla, se suprime el título de Papa de la Iglesia Católica. Lo que ustedes están oyendo, se acabó. La Iglesia Católica ya no tiene Papa. El Papa ha muerto. Ya no existe ese título. La Iglesia Católica deja de ser, para esta gentuza, en su concepción, la única Iglesia verdadera de Cristo, a la cabeza de la cual está el vicario de Cristo, el Papa, el pontífice romano, para pasar a ser una confesión más con un presidente, de los cuales Bergoglio será la cabeza para poder pergeñar esa religión única mundial que lleva intentando establecer desde que asaltó el trono de Pedro en 2013, siguiendo las órdenes de los poderes globalistas y actuando como capellán de las Naciones Unidas. Es absolutamente tremendo. El motu propio establece que como los motivos, lo que ellos cuentan como motivos de esta barbaridad, está el que en una iglesia sinodal, en la que los obispos no solo son iguales entre sí, ojo, estoy leyendo el borrador, bueno, la parte ya se supone que definitiva, que solo falta llevar a traducción del motu propio, en una iglesia sinodal en la que los obispos no solo son iguales entre sí, sino también con los fieles, el título de papa y sus connotaciones están desfasados. Esto es lo que va a publicar Jorge Mario Bergoglio. En una iglesia en la que todos los obispos no solo es que sean iguales, sino que además son iguales que los fieles, o sea, es decir, ya el hecho de ser sucesores de los apóstoles de Cristo también es borrado, esto está desfasado. El título de papa está desfasado. ¿Ustedes van a seguir yendo allí, a esas asambleas vecinales con un presidente, a comulgar? ¿Va a salir alguien de todos los que llevan meses y meses y meses atacando adoración y liberación a este apostolado y a sus sacerdotes por decir que salgan de allí y no comulguen con este pecado mortal, a decir, tenían ustedes razón, pedimos disculpas y pedimos a los fieles que salgan de allí? ¿O van a seguir comulgando con el presidente? ¿Ustedes entienden hasta qué punto están llevando su cerrazón para no reconocer que han errado, ahora que aún están a tiempo y posiblemente en los finales del tiempo de gracia que Dios les ha concedido para volver atrás? Dicen en este motu propio que es necesario que la Iglesia adopte una estructura de liderazgo accesible a los hombres y mujeres modernos. Una estructura de liderazgo accesible a los hombres y mujeres modernos.
Y dicen también que muchas de las iglesias cristianas del mundo utilizan el título de presidente, y claro, ¿dónde queda el que la Iglesia católica es la única verdadera porque es la única fundada por Cristo? ¿Dónde queda el extra? Ecclesiam nulla salus. En consecuencia, el motu propio establece que en el futuro, y el futuro es a partir del próximo 29 de junio, el título de papa desaparece, será sustituido por el de presidente, porque dice Bergoglio que el presidente es un título universalmente reconocido. Dice, además, que el presidente está en consonancia con los títulos de la estructura de las conferencias episcopales, como si las conferencias episcopales, esos órganos lamentables que han sido establecidos para destrozar la fe en los países y no para evangelizar, fueran de derecho divino o fueran el modelo que hay que seguir. Pero ojo, que esto no queda aquí. El motu propio decreta también que se suspenderá, atención, mucha atención, la práctica de cambiar el nombre del cardenal que sea elegido papa. Ya no deberá ser sustituido por otro nombre, porque esto da una impresión de tener una excesiva dignidad. Hombre, pues la dignidad que tiene el vicario de Cristo en la tierra. Dicen que eso de que un cardenal adopte el nombre de un papa es una excesiva clericación y jerarquización malsanas. ¿Están ustedes escuchando el insulto a Cristo y a la Iglesia Católica que se encierra en este nuevo motu propio? En consecuencia, queridos hermanos, cualquier papa futuro conservará su nombre de bautismo. Y Francisco volverá a ser Jorge Mario en cuanto entre en vigor el motu propio. Y dado que en el uso normal el título de presidente se utiliza con el apellido, no con el nombre, será presidente apellido. O sea que en el caso del Papa Francisco va a pasar a llamarse presidente Bergoglio. Miren ustedes por dónde, después de 11 años llamando a este ser del Averno Bergoglio y recibiendo todos los palos habidos y por haber por ello, ahora nos da la razón. Ahora va a ser el presidente Bergoglio. ¿No será que se ha dado cuenta de que miles y miles de personas ya siguen nuestro ejemplo y lo llaman como Bergoglio en vez de como Papa Francisco? No porque no se deba llamar al Papa Papa, sino porque él nunca lo fue. A lo mejor se ha puesto la venda antes que la herida y dándose cuenta de que ya todo el mundo le llama Bergoglio, él mismo se impone el nombre de presidente Bergoglio. El presidente Bergoglio, el presidente Biden, el presidente Putin, el presidente Sánchez. Qué triste, qué fuerte, qué doloroso, qué insultante, qué satánico. Voy a esperar pacientemente a que después de este vídeo vengan las reacciones que digan ustedes tenían razón y no porque seamos nosotros, sino porque de una vez le den la razón a Cristo y había que salir de allí, no se podía comulgar con esta gentuza como nos ha establecido la doctrina católica, la tradición, las sagradas escrituras y el magisterio bimilenario siempre, y ahora con esta prueba que Dios les ha puesto delante de sus narices, tener muy claro que no se puede ir a comulgar un presidente Bergoglio. Presidente Bergoglio. Dicen que esto se ajusta a la práctica del clero secular y de los jesuitas, que utilizan su apellido en lugar de su nombre. No, realmente ya sabemos que los jesuitas están, como siempre, detrás de todo. Para más burla, el motu propio exhorta a todos los creyentes, así que todos los que tienen a Bergoglio como papa, al presidente como papa, y todos los que sin tenerlo van a comulgar con él, con el presidente, sepan que se les exhorta a dejar atrás la nostalgia y la añoranza del pasado para esta gentuza satánica,
Saber que la Iglesia Católica tiene un Papa que es vicario de Cristo en la tierra es nostalgia y añoranza del pasado. Y explican que este cambio está en la lógica de Ecclesia semper reformanda. La Iglesia debe reformarse siempre. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Yo les cuento esto porque ya les digo que Gloria Televisión sostiene que es así, que tienen acceso al motu propio y que va a suceder, pero se lo cuento todavía con la, si no esperanza, porque realmente y en teoría lo que haga Jorge Mario Bergoglio y sus secuaces a nosotros, a los miembros de la verdadera Iglesia Católica, no nos afecta, pero sí con el convencimiento casi necesario en lo racional de que esto va a ser una broma, un retraso del Día de los Inocentes y esa absurda y blasfema costumbre de hacer inocentadas. Evidentemente, nada sorprende de Jorge Mario Bergoglio. Sabemos que el paso a paso que hemos ido narrando desde 2013 llama a saber claramente que es destructor de la Iglesia Católica. Y son ya tan poquitas cosas las que les queda por destruir. Presidente Bergoglio. El presidente Bergoglio se puede ir al carajo con toda su pseudo iglesia falsa. Los papas ya no serán llamados papas, serán presidentes, presidentes Bergoglios, presidentes del club de personas que se van al Averno de manera clara, porque muchos de nosotros posiblemente no nos salvemos por nuestros pecados personales, pero no será por atentar contra el Espíritu Santo, pecado que no tiene perdón ni este mundo ni en el próximo, y por el cual Jorge Mario Bergoglio, todos sus cardenales obsecuentes, todos sus obispos obsecuentes, todos sus sacerdotes obsecuentes y todos sus fieles obsecuentes van irremediablemente al Averno. Como les suelo decir en los vídeos, llegamos hoy, qué casualidad, al aviso 400. Buen día con este aviso. Creo que voy a dejar de contar. El aviso 400 es el de salir de una vez de la comunión Unacum el presidente Bergoglio. ¿Lo ven suficiente motivo? Hasta el cielo no paramos, mis queridos hermanos. Santos o nada. Viva Cristo Rey.